Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Eh, vamos a recordar qué estábamos viendo el día de ayer. ¿Qué vimos el día de ayer? ¿Quién me ayuda? Estábamos haciendo el ejercicio Estábamos haciendo el ejercicio de... el cálculo del costo unitario. Muy bien, estábamos trabajando con qué tipo de sistemas. Vamos a ver, ya va Martín, vamos a ver si algún compañero nos ayuda. ¿Mm? Vamos a ver, ahora sí es verdad que no veo a ninguno, sino solo el que habla. ¿Qué sería lo que le pasó a esto? No sé qué le pasa. Déjeme ver. A ver, ¿qué sistema estábamos viendo? Vamos a ver, ¿quién me ayuda, por favor? De proceso productivo. Correcto, sistema de costos por procesos productivos. Muy bien, eso es lo que estábamos viendo el día de ayer. Muy bien. Ahora sí fue verdad. Esta cosa se me puso loca. Ajá. Sistema de costo por proceso productivo. Muy bien. Eso comenzamos a ver ayer. Ahora bien, con relación al sistema de costo por proceso productivo, ¿qué cosa vimos? Ahora sí, ¿qué fue lo que vimos ayer y que desarrollamos varios ejercicios? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? El cálculo de los costos unitarios y costos totales. El cálculo de los costos. Ajá. Para los productos terminados y los productos equivalentes. Ya, muy bien, para los productos terminados y para los productos equivalentes. Muy bien. Entonces vimos una serie de tareas. Oiga, muchachos, esto me tiene a mí, me tiene enferma, no hay yo qué hacer. Imagínense lo que voy a compartir. No entiendo qué está pasando con mi Zoom. Está pero malísimo. Está compartiendo tu pantalla. Pero yo quiero compartir la clase. Pregunto, ¿estoy compartiendo? No, ingeniero, no estoy compartiendo. Ay, mi madre, este Zoom hoy está terrible, muchacho. Es más, a quien veo en el Zoom es a cada uno de ustedes individualmente. O sea, no estoy viendo así a todos en la pantalla. Ahorita estoy viendo es a Martín, es al que estoy viendo en la pantalla completo. Y para compartir, entonces pongo compartir y cuando pongo compartir, entonces ya van a ver lo que voy a poner compartir. ¿Qué estoy compartiendo? A Martín. A Martín, y ahora a ti, a Yesenia, a todo el que habla. A los que hablan. Ahora Axel, imagínense ustedes cómo es esto. Ahora no quiere compartir Porque está grabando pantalla, está compartiendo eso, la grabada de pantalla. ¿Y cómo hago? Dime. Creo que tiene que dejar de compartir la pantalla. Va, de grabar la pantalla para poder compartir. Cancelar. Ya cancelé. ¿Y ahora? ¿Qué debo hacer? Es que esta pantalla no es la que yo tengo normalmente. Dios mío, yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo voy a dar la clase sin compartir la pantalla? No puedo. Necesito compartir la pantalla para poder dar clase. Vamos a ver qué me dice aquí. Sí, caramba. Joao, no haga esas propuestas indecentes, Joao. Bueno, ayer trabajamos con lo que era el procedimiento para trabajar con los costos por proceso, ¿correcto? Entonces, el procedimiento con el que trabajamos ayer para trabajar con el sistema de costos por proceso, bueno, primero vimos qué tipo de empresa usaba el sistema de costos por proceso y vimos que las empresas que utilizaban el sistema de costos por proceso
Era aquellas empresas que trabajaban con procesos continuos, como por ejemplo las fábricas de plástico, de cemento, de acero, de azúcar, de petróleo, etcétera, etcétera. Luego vimos que el sistema de costos por proceso trabaja fundamentalmente por departamentalización. Entonces, que normalmente en el departamento 1, ¿qué se asigna? Pregunto, ¿qué se asigna en el departamento 1? A ver. Ay, no. Mano de obra, Ayuden. digo, material directo de fabricación. Material directo, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. O sea, en el primer departamento se asignan todos los elementos del costo, ¿sí? Material directo, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Luego, en el resto de los departamentos, normalmente no se asigna. ¿Cuál de los tres elementos del costo no se asigna? También ¿Ah? el material directo no se asignaría entonces. Exactamente. En el resto de los departamentos, por lo general, no se asigna el material directo, sino que se le asignan los costos de conversión que llamamos. Y los costos de conversión eran los gastos indirectos de fabricación y la mano de obra directa. Entonces, esos serían los costos de conversión que se asignan en el departamento 2 y en el departamento 3 y en el departamento 4, si son varios los departamentos que están trabajando. Muy bien. Eso con relación al proceso productivo. Además vimos que para trabajar con los costos de producción, para asignarle los costos de producción, había un procedimiento de 3 pasos. ¿Cuáles eran los 3 pasos? El primer paso que era necesario realizar para poder cumplir con el segundo. ¿Cuáles eran los 3 pasos para hacer el procedimiento en el sistema de costos por proceso? ¿Cuál sería el primer paso? A ver si recuerda alguno. A ver. El cálculo de las unidades equivalentes. Muy bien, el cálculo de las unidades equivalentes, correcto, Yesenia. Se calculaban las unidades equivalentes. ¿Y qué cosas son las unidades equivalentes? Las unidades equivalentes están conformadas por el total de las unidades que terminó un departamento más la parcialidad de las unidades que no se han concluido, es decir, las unidades que quedan en proceso, pero convertidas al 100%. Es decir, esas unidades tienen mano de obra y gastos indirectos de fabricación en un porcentaje, entonces, ¿cuánto corresponde ese porcentaje al 100%? Entonces, se calculaban los costos de conversión. Muy bien. Entonces, una vez que se calculaban los costos de conversión, ¿cuál era el segundo paso que teníamos que hacer? Vamos a ver. ¿Cuál era el segundo paso que teníamos que hacer? El cálculo de los costos unitarios. Muy bien, el segundo paso era el cálculo de los costos unitarios. ¿Cómo se calculaban los costos unitarios? Agarrábamos el total de dólares que habíamos pagado por materia prima, por materiales directos y por gastos indirectos de fabricación, ¿sí? Agarrábamos lo que habíamos pagado por cada uno de esos elementos del costo y lo dividíamos entre los costos de conversión. Entre los costos de conversión de materia prima, agarrábamos el costo de materiales directos y costo total de materiales y lo dividíamos entre costos de conversión. Luego agarrábamos los costos de mano de obra y los dividíamos entre costos de conversión. Y luego agarrábamos los gastos indirectos de fabricación y los dividíamos para el costo de conversión. Entonces allí ya nosotros hallábamos el costo unitario. Y una vez que hallábamos y calculábamos el costo unitario, posteriormente nos tocaba calcular. El tercer paso era asignar los costos de producción. ¿Cómo hacíamos para asignar los costos de producción? Pues veíamos cuánto eran las unidades terminadas, cuánto eran las unidades equivalentes y calculábamos esos costos de conversión multiplicando. O sea, primero calculábamos cuántos eran las unidades físicas totales, cuántos eran los costos unitarios y después los costos totales, que no era otra cosa que multiplicar las unidades equivalentes por el costo unitario de cada uno y eso me daba el costo de producción. Muy bien, eso habíamos trabajado el día de ayer. Hoy les iba a explicar lo que tenía que ver con la estructura administrativa y contable de los costos de producción. Pero este sistema no entiendo por qué no me deja compartir. Entonces, porque estoy entrando
por un sitio que no es. Entonces no sé qué es lo que está pasando, de verdad, que no sé qué es lo que está pasando porque esta cosa no quiere que yo comparta la pantalla, sino que, como dijo Axel, ¿con qué estoy trabajando? Entrar. Es increíble que no me quiere dejar entrar, chicos. O sea, por el sitio por donde siempre ingreso, no me deja ingresar. Se queda ahí pegado, no sé qué pasa. Y si ustedes ven la pantalla, Lorena está ingresando. Miren, les voy a poner compartir pantalla para que ustedes vean lo que estoy viendo. Es increíble. ¿Estoy dando la clase así? Compartir. ¿Ya estoy compartiendo? A ver, y de paso si ninguno me dice Aún nada, no. pues ajá, si ninguno me dice nada, ahí sí es verdad. Vamos a ver, cancelar. Compartir. Tampoco quiere. Toda la pantalla. Ventana de aplicación. Ajá, aquí. Ay, sí, aquí está. Ahora sí. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿Sí? ingeniero, ya se ve la diapositiva. Sí, Ya, ay, qué bien, qué bueno, gracias a Dios. Ay, mi madre. Bueno, ok, entonces hoy vamos a ver la estructura administrativa y contable. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en este momento? Vamos a trabajar con el proceso contable de todo esto que vimos el día de ayer y que vimos una parte la semana pasada. Es decir, cómo se contabiliza el material directo, la mano de obra directa, los gastos indirectos de fabricación y el traslado de un proceso productivo a otro proceso productivo. Eso es lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Bueno, nosotros como profesionales de la contaduría, debemos, para mantener e implementar un sistema de costos por proceso, debemos ejecutar una serie de actividades. Debemos tener las actividades estructurales iniciales, que no necesariamente, esas 4 actividades que están allí, no necesariamente tienen que ver con asientos contables, pero sí tienen que ver con el proceso del sistema administrativo y contable de un sistema por proceso productivo. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es establecer cuáles son las actividades estructurales iniciales, luego las actividades operacionales previas, las actividades operacionales que son recurrentes y las actividades operacionales finales. Es decir, esto es como dice un sistema. El sistema tiene entrada, tiene proceso y tiene salida. Entonces, ese sistema, antes de la entrada, del proceso y la salida, lo que me dice es qué es lo previo, qué es lo que yo tengo que estudiar previamente, que serían las iniciales. Luego, ¿qué debo introducir en ese sistema, que son las actividades operacionales previas? Las operacionales recurrentes es el proceso que se hace dentro del sistema, y luego las operacionales finales, que tienen que ver con la salida del sistema. Muy bien, entonces, con relación a las actividades estructurales iniciales, ¿qué cosa analizamos como profesionales de la contaduría en un sistema de costos por proceso? Primero, identificamos y organizamos las actividades de servicio a la producción. Es decir, aquellas que ayudan de manera importante a la gestión productiva. Gastos generales de fabricación, luz, agua, energía eléctrica, telefonía, seguros, depreciaciones, entre otros. ¿Qué significa esto? Este primer punto lo que me dice a mí es, mire, usted tiene que analizar cuáles son los gastos indirectos de fabricación, por eso dice unidades de servicio a la producción. Es decir, qué unidades sirven al proceso productivo para que éste se lleve adecuadamente. Entonces, eso es lo que primero nosotros debemos ver. ¿Qué servicios requiere ese proceso productivo para que se desarrolle? Y esos servicios extraordinarios que están alrededor de lo que es el corazón del proceso, tiene que ver con la luz, el agua, la energía, la depreciación, los gastos de mantenimiento de la maquinaria, por ejemplo, el pago por la mano de obra indirecta, es decir, todo lo que yo necesito tener presto a mano para que mi proceso productivo se lleve a cabo adecuadamente. Por eso se llama de actividad estructural inicial. La otra cosa que yo debo tener pendiente es
la identificación y organización de las unidades productivas. ¿Cuántos departamentos o cuántos procesos o por cuántas fases del proceso productivo va a pasar esa materia prima para que se convierta en producto terminado? Entonces es así como que analizo cuántos departamentos, cuántas fases, cuántos procesos de costo o cuántos procesos productivos voy a seguir adelante. ¿Eso para qué? Para identificar los elementos del costo en cada uno de los departamentos o los centros de costo. Es decir, cuánto de materiales, cuánto de mano de obra indirecta o cuánto de gasto indirecto de fabricación, y en ocasiones ni siquiera cuánto, sino que me dicen, en las unidades productivas es un departamento, son 2, son 3, son 4, o sea, departamentos o procesos productivos. Muy bien. En todos los departamentos voy a asignar solamente materia prima o voy a asignar materia prima, mano de obra y gasto indirecto de fabricación, o solo en el primer departamento voy a asignar materia prima y en los demás no hay materia prima. Es decir, esa es la otra parte estructural que yo debo identificar. Entonces, primero, ¿cuáles son todos los elementos que van a intervenir en la producción del producto y que son necesarios? Porque sin luz, sin agua, sin energía, sin la telefonía no sería tanto, pero sin seguro, sin la depreciación, sin todo ese tipo de, esa cantidad de elementos, no es posible que se lleve adelante el proceso productivo. Otro, entonces, ¿cuántas unidades o cuántos departamentos voy a necesitar para producir el bien? Y luego asegurar las competencias y delimitar el accionar de cada centro productivo mediante el reconocimiento de denominados centros de costo. Aquí lo que voy a ver es qué cosa se va a hacer o qué tanto, qué porcentaje de ese bien que yo voy a construir o voy a fabricar se va a ir elaborando en cada uno de las unidades o de los procesos de producción o de los centros de costo en los cuales está desarrollado mi activo, se va a desarrollar mi producto terminado. Entonces, estas serían las actividades estructurales iniciales, es decir, un diagnóstico. Este primer paso como profesionales de la contabilidad y de la auditoría, tenemos que hacer un diagnóstico de todo lo que requerimos y cuáles son las características que necesitamos para producir o para transformar la materia prima al producto terminado. ¿Hasta aquí me hice entender? A ver. Sí. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, el proceso Ya. El proceso Muy 1 bien. no es un diagnóstico, ¿no? El proceso 1, sí, Martín, pudiéramos decir que las actividades estructurales iniciales son un diagnóstico, pero un diagnóstico donde tenemos que prepararnos además. O sea, no es solamente el diagnóstico porque yo voy a ver, sino que, o qué me falta o qué no me falta, sino, eso es como cuando uno se va a casar. Cuando uno se va a casar y entonces para casarse necesitamos una serie de cosas, que si el traje de la novia, que si el traje del novio, que si necesitamos cuántos van a ser los invitados, necesitamos el local, todo eso, y entonces vamos acondicionando todo para poder comenzar o para poder ir a casarnos, para decirlo hasta ahí, ¿ya? Para ir a casarnos. Entonces, no es solamente el diagnóstico, porque el diagnóstico, Martín, se quedaría en ver cómo están las cosas. No, yo tengo que procurar tener todo, es decir, es prepararme bien para comenzar a producir. ¿Qué es lo que necesito? Y lo busco y aquí lo tengo. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera parte del proceso, es la actividad estructural inicial. Todo lo que necesito, pero no solamente que necesito, sino que yo me dedico o me aboco a tener todo listo para iniciar mi proceso productivo, ¿correcto? Muy bien, ese sería el primer paso. Entonces, en este primer paso, como ustedes mismos pueden ver, no hay, digamos, ningún registro contable. Y no hay ningún registro contable porque yo lo que estoy es engranando, preparando todo mi proceso para arrancar a producir, ¿correcto? Muy bien. El segundo paso sería las actividades, ¿qué actividades operacionales previas requiero? Entonces, con relación a las actividades operacionales previas, debo definir algunas cosas. Primero, definir el programa de producción.
Ese programa de producción también es una parte, digamos, operativa, por eso se habla de actividad operacional. Ese programa de producción debe constar de qué productos voy a fabricar, qué cantidad requerida de estos productos voy a realizar, cuánto tiempo y cuál es el plazo y además el personal calificado para realizar ese proceso productivo, cuál va a ser mi plan de compras de materiales e insumos y la maquinaria y equipo requerida y que esté totalmente engranada y afinada para comenzar el proceso productivo. Entonces esto es, digamos, cuánto voy a fabricar, tengo la orden de fabricación, qué personal requiero para fabricar, cuánto es mi materia prima y cuántos son mis insumos, que serían los gastos indirectos de fabricación, y cuál es el equipamiento que yo requiero para iniciar mi proceso productivo. Posteriormente, tendría que preparar un cuadro general de distribución y reasignación de los gastos generales de fabricación. Normalmente, por supuesto, y tomando como base los criterios técnicos, tales, por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Asignar los gastos de fabricación a cada departamento. En el sistema de costo por proceso, por órdenes de producción, nosotros asignábamos, si ustedes mal no recuerdan, que hicimos un cuadro que trabajamos con porcentaje, que determinamos un factor. ¿Se acuerdan que íbamos determinando un factor que en principio ustedes no entendieron? Que ahí fue donde Kenia me enseñó a usar el Excel. Calculábamos un factor para distribuir los gastos indirectos de fabricación por departamento, ¿se acuerdan? Pero por departamento no, por unidades, por cada proceso que se hacía. En este caso se asignan, se distribuyen los gastos indirectos de fabricación no a las a las órdenes de producción, que sí, orden de producción 1, orden de producción 2, orden de producción 3. Entonces hubo 3 órdenes de producción, ¿cómo asigno los gastos de fabricación a cada orden de producción? No, en este caso lo que hacemos es que prorrateamos en los gastos indirectos de fabricación, pero a los procesos productivos. ¿Cuánto le toca al proceso productivo 1? Al departamento 1, cuánto le toca al departamento 2, cuánto le toca al departamento 3. Entonces, esa es otra de las cosas que debemos nosotros trabajar. ¿Cómo hacemos esa distribución de los gastos indirectos de fabricación? Bueno, normalmente, por supuesto, siempre son prorrateos, es decir, no son exactos. Yo voy a distribuir, prorratear es distribuir, entonces tomo criterios técnicos, por ejemplo, los metros cuadrados, la depreciación, no, por ejemplo, los gastos por arriendo. ¿Cómo distribuyo los gastos por arriendo? Bueno, dependiendo de los metros cuadrados, pudiera utilizar los metros cuadrados que utilizo en la planta versus los metros cuadrados que utilizo en las oficinas. Entonces, seguramente el 80% de los metros cuadrados del bien inmueble que tengo arrendado, el 80% se va para la planta. Bueno, entonces ese 80% de gasto indirecto de fabricación que están en la planta, entonces ¿cuántos departamentos tengo? 2, entonces 40% a cada departamento. No, no tengo 2, tengo 3. Entonces divido ese 80% entre 3 departamentos. Es decir, ese sería, por ejemplo, por metro. Yo no puedo, por ejemplo, asignar. Por metro pudiera asignar el valor de los arriendos, pero por metro no puedo asignar el valor de la depreciación de la maquinaria. Correcto, porque ¿cómo asigno el valor de la depreciación de la maquinaria por metro? Nada tiene que ver un metro con una depreciación de la maquinaria. ¿Qué criterio pudiera yo tomar, por ejemplo, para la depreciación de la maquinaria? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ver. Para distribuir, vamos a suponer que la depreciación es de 50.000, la depreciación de los equipos de planta. Son $50.000. ¿Cómo hago yo para distribuir esos 50? Ajá, a unidades producidas podría ser. Pudiera ser por unidades producidas. Ese pudiera ser un criterio. Muy bien. ¿Cuál otro criterio pudiera ser? Sí, ese está muy bien. A ver, ¿a quién otro compañero se le ocurre algún otro criterio? A ver. Ay, Dios mío. Ninguno, no puede ser. Solamente Martín, no puedo creerlo. Una de las formas de distribuir la depreciación, dice Martín, que puede ser por las unidades producidas. Muy bien. ¿Qué otro criterio pudiera existir?
Hay 2 más. O al menos uno más. Tiempo A ver. tiempo que llevan activos. El tiempo que se utiliza, correcto, para producir el bien en cada uno de los departamentos. Y dígame, hoy sí es verdad que ni siquiera veo si están ahí o no están ahí, y si no hablan, peor todavía. Ahora sí que estoy en crisis. Hoy sí que estoy en crisis. Muy bien, entonces, ingeniera. ya, sí. Por ejemplo, los kilovatios hora. Utilizamos el criterio kilovatios hora para asignar cuál gasto indirecto de fabricación. Martín, no me digas tú. Ajá. ¿Qué podemos nosotros asignar de gasto indirecto de fabricación por kilovatios hora? No puedo creer que nadie me pueda decir eso. Me va a dar un infarto. ¿Qué puedo yo distribuir por kilovatios hora? Si no me responden eso, yo no voy a seguir dando clase. Arriendos, mismo. El arriendo por kilovatios hora. ¿Los kilovatios hora son de qué? De la luz. Ay, de la luz, Gaby, de la luz. Correcto. Entonces, ¿qué voy a distribuir yo por kilovatios hora? ¿Cuál criterio tomo de kilovatios hora? La luz, el recibo de la luz, yo lo distribuyo por los kilovatios hora que se gastó en la planta, que se gastó en el departamento de ventas, que... Ay, ustedes me van a matar del infarto. Me voy a morir hoy aquí. Muy bien. Entonces, esos son los criterios que se toman en cuenta para distribuir el valor de los gastos de arriendo, de los sueldos y salarios del personal indirecto, del señor que trabaja como vigilante, del jefe de la planta, por ejemplo. Esos son gastos indirectos de fabricación porque son salarios indirectos, en los arriendos, los seguros, las depreciaciones. Entonces, esos son los criterios que se toman. Muy bien, entonces en cuanto a las actividades operacionales serían 2. Primero definir el programa de producción, ¿verdad? Producto a fabricar, el tiempo que voy a usar, el personal que requiero, cuánto tengo que comprar de materiales y cuál es el personal que requiero. Luego entonces la preparación del gasto indirecto de fabricación, cómo voy yo a hacer el prorrateo de los gastos indirectos de fabricación, te mando como base criterios técnicos que me da la persona, digamos que tiene experiencia en eso. Luego vienen las actividades operacionales recurrentes. Entonces aquí ya comenzamos nosotros con lo que es el control contable. Entonces, en las actividades operacionales, ahí ya hablamos de control contable. ¿Por qué? Porque debemos asignar responsabilidades contables a los departamentos en procesos productivos como tenemos que llevar el control de las unidades comenzadas y recibidas y pedidas y añadidas. ¿Qué es eso? Materia prima, material mano de obra directo, gasto indirecto de fabricación. A ver. Ese primer punto que está ahí, llevar el control de las unidades comenzadas, recibidas y pedidas y añadidas. ¿Eso es control de qué? De inventario. Correcto. ¿De inventario o de materia prima? ¿Cómo se va? Fíjense, unidades comenzadas. ¿Cuánto inicié? ¿Cuánto recibió cada departamento? ¿Cuántas pidió cada departamento? ¿Y cuántas se le ha ido añadiendo en cada uno de los departamentos productivos? Luego, eso lo tenemos nosotros como profesionales de la contabilidad y auditoría, asignar un personal para eso. No es que usted lo va a hacer, es que usted designa un personal para realizar eso. Lo otro es llevar los registros exactos de las unidades que se transfieren al siguiente proceso. Es decir, recuerden que como trabajamos en el sistema de costos por proceso, por departamentos, entonces yo tengo que llevar exactamente, entraron 10.000 unidades de materia prima, salieron 10.000 o 9.500 y las otras 500 se perdieron o las otras 500 quedaron en proceso. Entonces pasa para el departamento 2 o las 10.000 o menos de 10.000. ¿Por qué? Porque menos de 10.000 o porque se perdieron o porque simplemente se quedaron en proceso productivo en el departamento 1 una parte y lo que pasé para el departamento 2 fueron las unidades equivalentes. Luego, informar el avance o porcentaje de las unidades que quedan
Aquí debe decir que quedan al fin del mes en el proceso. Es decir, nosotros debemos decir, esas son las unidades equivalentes. Debemos a final de mes informar cuántas son las unidades equivalentes que existen en cada uno de los procesos. ¿Correcto? Muy bien. La otra cosa que nosotros debemos hacer en las actividades operacionales es lo siguiente. El contador de costos debe registrar los despachos de materiales e insumos en cada proceso sobre la base de los registros de egreso de materiales. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Registrar contablemente el despacho de cada proceso. ¿Y qué cuenta se va a utilizar? Depende del proceso. Si se está iniciando o si se pasa de un departamento para otro. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Segundo, registrar contablemente la mano de obra en cada uno de los procesos. Tercero, registrar los gastos indirectos de fabricación en cada uno de los procesos. Luego, tener información relevante acerca de todos los costos totales y costos unitarios en cada uno de los procesos, los inventarios finales sobre lo tolerable y los costos irregulares sobre lo intolerable. ¿Qué es eso? Los costos totales unitarios y totales de cada proceso, eso lo vimos ayer. El inventario final sobre lo tolerable es, nosotros estamos produciendo, acuérdense que cuando nosotros trabajamos por procesos, son procesos continuos y normalmente se produce en masa, se producen muchas cantidades. Entonces, cuando se produce en masa o muchas cantidades, nosotros tenemos que ver si al final el inventario final es tolerable, o sea, no es una exageración y nosotros vamos a poder vender. Pasa un poquito lo de los bolones con la maquinaria, que si comprábamos la maquinaria se producían 15.000 bolones. Ajá, ahora falta ver si vamos a colocar esos 15.000 bolones. Si no, pues no nos sirve la compra de la maquinaria. Y los costos irregulares sobre lo intolerable, lo que significa es si nosotros hemos gastado unos montos de gastos indirectos en fabricación por encima de los valores que se deben gastar. Muy bien. Luego vienen las actividades operacionales finales, sería el cuarto paso. En esas actividades operacionales finales se trabaja fundamentalmente con varias cositas. Una, tenemos que evaluar los costos. Esos costos los evaluamos a fin de obtener conclusiones y recomendar acciones tales como revisión de los procesos productivos, el rediseño de los productos, sustitución de materiales, corrección o sustitución de maquinarias y trabajadores. Una vez que termina el proceso productivo, chicos, en cada uno de los departamentos, nosotros como profesionales del área contable no nos podemos conformar solamente con enviarle a la gerencia los resultados, sino que además de los resultados que se producen en cada uno de los departamentos, nosotros debemos hacer como un informe diciendo qué recomendamos nosotros mejorar, si es necesario recomendar mejorar alguno de los procesos. Y esa recomendación la hacemos normalmente una vez que hemos revisado cada uno de los procesos y podemos decidir, por ejemplo, rediseñar el producto o sustituir materiales porque son muy costosos lo que tenemos, o podemos hacer cualquier corrección necesaria. Podemos proponerlo y la gerencia decidirá si ella lo hace o no. Eso es ya una actividad operacional final. Lo otro sería el punto C. Esto sería el punto C. Disculpen que aquí tengo punto A, no es A, es C. El punto C, que sería lo siguiente: evaluar los costos, obtener conclusiones. Ah, bueno, ya lo vimos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hasta aquí serían los cuatro procesos. Repito, entonces, nosotros tenemos como profesionales hacer estos 4 procesos: actividad estructural inicial, que tiene que ver, como dijo Martín, un diagnóstico, y es y no es. Es un diagnóstico, pero es preparar todo el proceso. Luego las operaciones previas, que es todo lo que vamos a producir. Tenemos la materia prima, tenemos el personal indicado, tenemos la maquinaria lista para el proceso productivo, cuánto de materia prima vamos a gastar. Tenemos todos esos procesos listos. Las actividades operacionales recurrentes, que tienen que ver fundamentalmente con los procesos y los costos de producción, y las actividades finales, que ya es un análisis de todo lo que nosotros hicimos, ¿correcto?
Muy bien, entonces fíjense, ahorita me tocaría, chicos, comenzar con el registro contable de cada uno de los procesos. Pero no quiero arrancar con el registro contable, explicándole el registro contable de cada uno de los procesos, porque es un poquito largo y quiero hacerlo con detenimiento y quiero ir haciendo un ejemplito para que ustedes vayan tomando nota. Ya me quedan 5 minutos de la clase, entonces capaz que ustedes salen corriendo, me dicen, Miss, ya estamos terminando, ya tenemos la otra materia y entonces entro en crisis. Entonces, hasta ahora, vimos en esta clase, entonces, toda la parte que tiene que ver con la actitud como gerentes de planta, como jefes, contadores de la planta. Miren que les repito, si nosotros aprendemos bien esta asignatura, si aprendemos muy bien, seguramente vamos a tener una muy buena posibilidad, porque inclusive nosotros podemos ser, si nos especializamos, nosotros podemos ser no solamente analistas financieros, también podemos ser analistas de costos y podemos nosotros dar opiniones y asesorar en el sentido de, mire, no compré esto otro. Nosotros podemos trabajar, ¿en qué áreas podemos trabajar nosotros con la contabilidad de costos? Que a mi manera de ver es un área muy bonita. Podemos trabajar con camaroneras, podemos trabajar con bananeras, podemos trabajar con empresas industriales, con empresas agropecuarias, con cualquier restaurante que nosotros podamos calcularle los costos unitarios de un plato. Podemos trabajar con empresas de servicio, cuánto cuesta un servicio, todo eso. Podemos calcular los costos unitarios sobre la base del análisis del material directo, de la mano de obra directa y de los gastos indirectos de fabricación, es decir, sobre el estudio y análisis de todos los elementos del costo. Inclusive, bueno, dependiendo de las características, ya nosotros le podemos estar diciendo a las empresas, mire, usted puede trabajar un sistema de costos por proceso, o usted puede trabajar con un sistema de costos por órdenes específicas, o usted puede trabajar con un sistema híbrido, donde trabaje costos por proceso y otros con órdenes específicas, dependiendo del tipo de producto. Usted puede hacer un análisis de cuánto de materia prima se ha gastado, si es mucha la materia prima, si es muy poca. Es decir, por ejemplo, cuando se le está dando alimentación a los pececitos, a los camarones, pues hay que hacer un análisis de, ahí sí se tendría que contar con especialistas en el crecimiento, pues en la parte química de los camarones, y nosotros como asesores pues financieros contables, que es el área de los procesos productivos, ahí nosotros podríamos trabajar con todo ese tipo de análisis. Entonces, la parte contable en este proceso, que no es otra cosa, ya mañana verán, la parte contable no es otra cosa lo que hemos visto ya hasta ahorita, cómo se registran los materiales, cómo se registra la mano de obra directa y cómo se registran los gastos indirectos de fabricación, y solamente que mañana vamos a repasar, porque ya lo hemos visto en las dos unidades anteriores, pero ya mañana vamos a ver solamente como nuevo cómo se registra cuando se pasa de un proceso productivo a otro proceso productivo, es decir, del departamento A al departamento B, y si queda una parte pendiente, cómo queda esa parte pendiente contablemente hablando. Entonces, bueno, por el día de hoy ruego me disculpen el problema que tuve en el sistema, sigo teniendo problemas con el sistema. Yo no sé si ya dejé de compartir, pero ya ustedes, ¿qué están viendo en la pantalla? Nada. Nada. Nada, Miss. Qué barbaridad, Dios mío. Yo he estado toda la clase viendo a Martín, toda la clase. Por fortuna, en toda la clase he estado viendo a Martín. Por fortuna digo yo que, porque ustedes digan, ustedes están viendo nada. Es una cosa terrible. Yo no sé qué le pasó a este sistema hoy. Pero bueno, de todos modos, ruego me disculpen ese pequeño detalle. Por lo menos les pude dar la clase. Hagan bien y no miren a quién. Pórtense bien, que nada les cuesta. Y bueno, que tengan una linda noche y que les rinde el resto de la clase. ¿Correcto? Profe, pase las notas por el grupo. Ya, mañana le paso las notas por el grupo, ¿correcto? Está bien, profe, hasta mañana, cuídese. Miren, Mañana. hasta mañana, mi amor, que pasen muy bien. Cuídese, Hasta mañana. Ya, mi amor, Está igual. bien, que profe. tengan Hasta buena noche. mañana. Mañana, Miss. Chao, pues. Chao, mi amor, chao.